Con la venia de la representación institucional de la Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, de la representación institucional de la Universidad de Nariño y de la dirección de Redipe, les hago llegar un saludo muy cordial desde Santiago de Compostela, en España, a ustedes y a todos los invitados al acto. Soy José Manuel Touriñán López, catedrático de Teoría de la Educación, profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, Premio Internacional EducaRedipe Trayectoria Profesional en la primera edición y numerario de la Academia Hispanoamericana de Doctores. Es para mí un honor estar hoy aquí con todos ustedes, participando en este doble acto de entrega del Premio Internacional EducaRedipe modalidad Trayectoria Profesional en la edición de este año 2026 al honorable profesor Edgar Morán y de su nombramiento como doctor honoris causa por la institución que lo premia. Yo, en tanto que premiado internacional de la primera edición, formo parte del jurado de los premios de este año y he sido yo quien propuso el nombre del profesor Morán para el otorgamiento del premio en esta edición. La dirección de Redipe acogió la propuesta y además de este acto institucional se editará en el mes de mayo un libro homenaje en el que yo participo con un capítulo específico para destacar la importancia que Redipe atribuye a la obra del profesor Morán. Los méritos del honorable profesor Morán son cuantiosos e importantísimos. Y la página web de la Universidad Internacional Multiversidad Mundo Real Edgar Morán los detalla con esmero. Redipe no compite en este acto con el valor de los reconocimientos, méritos y distinciones que otras instituciones le han otorgado. Su acreditada pasión intelectual y su crítica lucidez le hacen acreedor de todos los méritos y reconocimientos que se le puedan dar. Redipe premia de manera singular en este acto la aportación del profesor Morán a la educación y, en concreto, premia su paradigmática visión transdisciplinar de la complejidad del conocimiento, del mundo y de la vida aplicada a la educación. Eso es lo que el trabajo del profesor Morán significa para Redipe y lo convierte por derecho propio en un clásico en relación con la educación. Mi breve intervención en este acto condensa en 4 palabras lo que con más detalle expongo en el capítulo del libro homenaje: paradigma, transdisciplinariedad, complejidad y educación. En el ámbito de la investigación pedagógica se han establecido 6 modos distintos de hacer investigación teórica. En la obra del profesor Morán y en relación con la educación nos encontramos con teorías interpretativas. A veces hace sociología de la educación, antropología de la educación, biología de la educación u otras. También nos encontramos en su obra con filosofía de la educación, orientada desde la fenomenología, porque la subjetividad está siempre presente en el estudio de los hechos y los acontecimientos. Y por supuesto, nos encontramos en la obra del profesor Morán con teorías prácticas de la educación. La teoría práctica es una construcción racional que interpreta, explica o dirige una realidad y produce reglas de dirección de la acción. En este caso, la realidad es la educación. Y para ello, combina metas y expectativas sociales y morales dirigidas al sistema educación y medios validados por las teorías interpretativas. Pero lo más interesante del discurso del profesor Morán, en tanto que teoría práctica, es que las metas y expectativas dirigidas al sistema educación casi pudiera decirse que nacen intrínsecamente ligadas a sus teorías interpretativas y a su propia experiencia de vida. Para mí, son especialmente significativos por su proximidad al momento actual 2 libros de recopilación de su propio pensamiento: Lecciones de un siglo de vida y Lecciones de la historia. En Lecciones de la historia, breve libro que se resume en 16 lecciones, nos dice, entre otras cosas, lo siguiente:
el resultado de una acción puede ser contrario a su intención inicial. Ninguna observación es válida sin autoobservación. Lo improbable puede ocurrir. Las causas de los acontecimientos históricos siempre son múltiples y están entrelazadas. La racionalidad de la historia suele ser una racionalización a posteriori. Un solo individuo puede cambiar el curso de la historia mundial. El progreso material no va acompañado de ningún progreso moral. A su vez, en Lecciones de un siglo de vida, nos expone de forma muy vívida y experiencial su posición sobre lo siguiente: la identidad una y múltiple, lo imprevisto y lo incierto, saber vivir, los nuevos peligros de la acción política, el error de subestimar el error. Son ideas reiteradas de sus obras. En mi opinión, las lecciones más importantes de este libro de un siglo de vida son la complejidad propia de los individuos, que se integra siempre en la trinidad compleja de individuo, sociedad, especie, que es la que define lo humano y es imposible de separar del concepto de unidualidad. El pensar complejo, que es una tarea intelectual, teórica y práctica, a la que le ha dedicado 50 años de su vida, con objeto de elaborar una vía que puede denominarse a la vez método, y que está recogida en los 6 volúmenes de su obra El método. La ecología de la acción y la salud de la racionalidad, que requiere criticar el paradigma de la simplicidad, asumir el paradigma de la complejidad y superar la ceguera paradigmática para defender el conocimiento pertinente, que es propio del espíritu crítico y que no es tal a menos que sea también autocrítico. El profesor Morán, en el libro Ciencia con conciencia, establece los principios del paradigma de la simplificación. Y en el libro Introducción al pensamiento complejo nos dice que ese paradigma es el paradigma de la disyunción, de la reducción y de la abstracción. Por eso las cosas en este paradigma son simplificadas, antinómicas y lineales, no se reconocen en su complejidad. Asimismo, en el libro Ciencia con conciencia establece los 13 principios de la inteligibilidad de la ciencia nueva, que es la ciencia de la complejidad. Y en el libro Introducción al pensamiento complejo nos dice que ese paradigma es el paradigma de la conjunción, la distinción y la implicación. Por eso las cosas en este paradigma se reconocen en su complejidad, es decir, se presentan como telas entrelazadas de muchas hebras o hilos, que corresponden a aspectos multidimensionales y a veces antagonistas o contradictorios de los individuos, los acontecimientos y los fenómenos. Frente a la disyunción y a la reducción del paradigma simplificador, el profesor Morán propone el compromiso con la complejidad del mundo, de la vida y del conocimiento, que siempre se muestra dialógica, recursiva, autoorganizada, hologramática y emergente, porque la organización del todo, además, produce cualidades nuevas en relación con las partes consideradas aisladamente. En el caso de Morin, el paradigma de la complejidad en el conocimiento, en el mundo y la vida, que son inabarcables en su totalidad desde las disciplinas fragmentarias, implica un nuevo saber. Este nuevo saber, como unificación, no conlleva la desaparición de las disciplinas, ni la creación de una ciencia única. Es una tendencia hacia la superación de las barreras disciplinarias y el establecimiento de un marco del mundo nuevo que asuma su diversidad y complejidad intrínsecas desde la transdisciplinariedad, contextualizando todo objeto de conocimiento, reconociendo su complejidad, distinguiendo lo que es original o autónomo y relacionando lo que está conectado o combinado. Si no hacemos asunción de ese paradigma,
Se puede simplificar la realidad y prescribir la reducción o la disyunción frente a la compleja realidad de la acción educativa concreta que se encuadra, para Morán, en una respuesta a los bucles triádicos morinianos. 1. Bucle cerebro-mente-cultura. 2. Bucle razón-afecto-impulso. 3. Bucle individuo-sociedad-especie. 4. Bucle conocimiento-incertidumbre-ecología de la acción. Este último bucle implica la unidualidad del hombre complejo en los tres pares siguientes: riesgo, precaución, fines medios y acción-contexto. Los trabajos de Morán sobre la complejidad lo sitúan como pionero del pensamiento de la tercera generación de teorías de la complejidad. Más allá de las teorías de la información y las comunicaciones, que son la primera generación, y más allá de las teorías de la autoorganización, la cibernética de la cibernética y las dinámicas no lineales o fractales, que son las de la segunda generación. Lo que importa en las teorías de la complejidad de tercera generación son los trabajos propios de las ciencias de la complejidad, sistemas complejos adaptativos y Big Data, por una parte, y por otra, la elaboración de una teoría compleja de la organización física, biológica y antroposocial, que constituye uno de los ejes principales de la obra del profesor Morán, condensada en los 6 volúmenes de su obra El Método. En sus reflexiones sobre la complejidad, el profesor Morán distingue varios órdenes de complejidad y articula los principales significados que se le han atribuido al concepto. Además, pensando en las complejidades de la complejidad restringida o generalizada, añade una condición nueva al concepto de complejidad, la dialógica, porque Morán califica el complejo siempre como el hecho de que un fenómeno sea objeto o sujeto autoorganizado, presente aspectos a la vez complementarios, concurrentes y antagónicos. Morán afirma, en Lecciones de un siglo de vida, que hay 4 libros que resumen sus propuestas de reforma de la educación y que constituyen el contenido doctrinal de su teoría práctica de la educación. 1. La mente bien ordenada. 2. Los saberes necesarios a la educación del futuro. 3. Enseñar a vivir. Y 4. La obra de 1999, Relier les connaissances, que ha sido publicada en español como La cabeza bien puesta. Repensar la reforma, reformar el pensamiento, o también como La mente bien ordenada. Morán nos dice que conducir a la humanidad al saber de sus propias realidades complejas es posible y mantiene que el conocimiento de lo humano es complejo porque 1. Su campo de observación y de reflexión es un laboratorio muy extenso. 2. Reconoce que el sujeto humano que estudia está incluido en su objeto. 3. Concibe inseparablemente unidad y diversidad humanas. 4. Concibe relacionadas todas las dimensiones o aspectos que actualmente están disjuntos y compartimentados en los estudios del hombre. 5. Mantiene juntas verdades disjuntas que se excluyen entre sí. 6. Alía la dimensión científica, verificación, hipótesis, refutabilidad, a las dimensiones epistemológica y filosófica. 7. El conocimiento debe ser, a la vez, mucho más científico, mucho más filosófico y, en fin, mucho más poético de lo que es. 8. Hay que encontrar sentido a las palabras perdidas y despreciadas por las ciencias, incluidas las ciencias cognitivas, palabras como alma, mente, sentimiento, pensamiento. Hay que encontrarles el sentido hoy, en el mundo de la complejidad y en la ciencia de la complejidad. Para Morán, la educación asume la complejidad de lo humano en la acción educativa. La acción educativa es compleja porque en ella los educandos, junto con los educadores, encuentran posibilidades de construcción y autoconstrucción de su autonomía. A través de la capacidad de adquirir, capitalizar, explotar la experiencia personal.
a través de la capacidad de elaborar estrategias de conocimiento y comportamiento, es decir, dar cara a la incertidumbre, a través de la capacidad de elegir y modificar la elección, a través de la capacidad de consciencia. Desde la perspectiva temporal, Morán nos dice que, si bien en un reciente libro, El octavo saber, ha añadido un octavo saber, el saber historia, el fin de la educación es lograr los 7 saberes necesarios, que son saber superar los errores de conocer, cegueras del conocimiento, saber integrar la realidad y el mundo, principios de un conocimiento pertinente, saber la condición humana, el Homo complexus, saber la identidad terrenal, conciencia terrenal en la era planetaria, saber enfrentar las incertidumbres, la incertidumbre histórica y la impredecibilidad a largo plazo, saber comprenderse mutuamente, ética de la comprensión y conciencia de la complejidad humana, saber democracia y ciudadanía, ciudadanía terrestre y destino planetario de la humanidad. Pero también, nos dice Morán, que sabemos que recursivamente, a medida que vayamos adquiriendo esas metas, ellas mismas se convertirán en medios para nuevos logros. En el libro Cabeza bien puesta, nos dice Morán que hace un libro dedicado simultáneamente a enseñanza y educación. En sus propias palabras nos dice, a decir verdad, la palabra enseñanza no me basta, porque la palabra educación implica algo de más y una carencia. En este libro voy a deslizarme entre ambos términos porque estoy pensando en una enseñanza educativa. La enseñanza educativa es como la transmisión de una cultura que permite comprender nuestra humana condición y nos posibilite ayudarnos a vivir, favoreciendo dentro de ello un modo de pensamiento abierto y libre. Podríamos decir que la enseñanza educativa, entonces, es entendida como una enseñanza que forma la condición individual, social, histórica y de especie de cada educando y construye, en definitiva, personas. Y para ello, el educador debe superar el pensamiento programático de las mentalidades simplificadoras y favorecer el pensamiento estratégico de la complejidad. Porque, como él dice, la estrategia de pensamiento es arte de actuar en la incertidumbre. Y eso es lo que cuenta en la relación educativa como interacción de identidades para educar. Entender que la incertidumbre y el riesgo no solo dependen de nuestra intencionalidad, sino también del azar del momento que nos exige actuar con estrategia. En la primera edición del premio, se premió una trayectoria enfocada a crear un discurso pedagógico que construye ámbitos de educación desde la perspectiva mesoaxiológica, es decir, valorando como educativo cada medio utilizado en la intervención y en el desempeño de las funciones pedagógicas. En la segunda edición de este premio, Redipe premia al honorable profesor Morán por su paradigmática visión transdisciplinar de la complejidad del conocimiento, del mundo y de la vida aplicada a la educación. En la obra de Edgar Morán hay innovación conceptual y teórica que abre nuevas vías de trabajo e investigación que mejoran el conocimiento de la educación. Por supuesto que la obra de Edgar Morán va más allá de la educación y la educación no es su único objeto de estudio, tal como puede verse en su extensa obra doctrinal. Pero para Redipe, su obra mejora la posibilidad de análisis, interpretación y comprensión de la educación con los conceptos de método, sistema ecoorganizado, paradigma de la complejidad y sistema procesual de la producción en una tierra pátria que hacen que el derecho a la educación tenga que referirse siempre a un ser situado, pero también a un sujeto con capacidad de distanciamiento desde y sobre los condicionamientos culturales en tanto que agente, actor y autor en su propia vida. Se trata de asumir el desafío del siglo XXI, que es el desafío de la mundialización. Una tierra patria de todos los humanos en la que seamos capaces de luchar contra los más graves peligros, sean estos peligros derivados de la globalización o del exacerbado
sentido de localidad o del conocimiento o de la acción. He dicho. Muchas gracias y felicitaciones al profesor Morán, a su obra y a la Universidad Mundo Real. Buenas tardes.